Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Esta noche, con un programa que ha despertado interés en muchos de ustedes, nos lo han hecho saber en el transcurso de la semana y estamos cumpliendo. Desarrolladores turísticos. El tema también ha ocupado las primeras planas de prácticamente todos los periódicos de la localidad y, por supuesto, de muchos nacionales. Ha sido objeto también de grandes reportajes en revistas de mucho prestigio. Una de ellas, Proceso, Milenio, que han estado en sus manos. Hoy tenemos a parte de los protagonistas de esta historia. Mi nombre es Lilia Arellano. Acompáñenos, por favor. Veamos esto. Fuego Cruzado. Quintana Roo es una potencia turística mundial que destaca por la generación de inversiones en ese sector y por ser líder también en la generación de empleos. La llamada industria sin chimeneas aporta más de la tercera parte del total de ingresos turísticos de México, con ingresos anuales de más de 5,000 millones de dólares, al recibir más de 10 millones de visitantes al año provenientes de todo el mundo. Quintana Roo es uno de los estados que registra un gran crecimiento en la infraestructura hotelera, lo que permite mayor capacidad de alojamiento dentro de los destinos de playa de nuestro país, pues equivale al 12% del total, con aproximadamente 800 hoteles y cerca de 70,000 cuartos de hotel. De acuerdo a la Secretaría de Turismo Federal, de los más de 2,000 millones de dólares de inversión privada en el sector turismo captados durante el primer trimestre del año, 83% de estos recursos se concentraron tan solo en 5 estados: Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Quintana Roo y Baja California. Pero más allá de las cifras del éxito económico en materia turística que generan a Quintana Roo sus riquezas naturales, está la depredación al medio ambiente y el manto de corrupción que rodea los desarrollos turísticos. Basta recordar casos como los del Hotel Puerto Real en el municipio de Solidaridad, que inició su construcción sin contar con la manifestación de impacto ambiental y el cual tenía permiso de construir solo 60 cuartos, sin embargo, lo hicieron de 120 habitaciones. El muelle de ultramar, cuya cercanía con una zona arrecifal era evidentemente violatoria de las leyes de impacto ambiental, o el Hotel Riu, complejo hotelero construido de manera irregular en Cancún, de 15 niveles cuando la ley solo permite 12. En estos, como en otros casos, quedó en evidencia la corrupción por parte de autoridades municipales y federales. Dentro de las zonas con mayor auge turístico se encuentran la Riviera Maya y Tulum. Este nuevo municipio es un semillero de oportunidades para los desarrolladores turísticos, pero hoy por hoy también es un generador de conflicto entre autoridades federales, estatales y municipales, así como con grupos ambientalistas. En el año de 1981, el gobierno federal decretó Parque Nacional, un área naturalmente protegida de 664 hectáreas, que comprende también la zona arqueológica. Sin embargo, el desinterés de la Federación durante años permitió la adjudicación de terrenos expropiados y el que antiguos propietarios mantuvieran sus posesiones, aún habiendo perdido los amparos solicitados. Esto favoreció la construcción presuntamente irregular de algunos desarrollos turísticos que se encuentran operando en la actualidad. El problema en Tulum se recrudeció tras conocerse el programa de desarrollo urbano de esa zona, elaborado por el municipio de Solidaridad y aprobado por el Cabildo en 2007, donde se autorizan más de 3,000 cuartos de hotel en 215.8 hectáreas de dicha área natural protegida. Dentro del polígono de Tulum se encuentran cerca de 14 conjuntos turísticos que equivalen a 1,600 habitaciones, ubicados a lo largo de 10 kilómetros que conforman la carretera costera Tulum Ruinas Punta Allen. A principios de este mes, la Profepa cumplió su advertencia. Realizó un operativo organizado por las Direcciones Generales de Impacto y Zona Federal, así como de Inspección Forestal de la Dependencia a nivel central, donde participaron 30 elementos de la Armada de México, así como 32 inspectores de las delegaciones que la Procuraduría posee en Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, donde además de colocar las mantas de clausura, emplazaron a los hoteles a desalojar a los turistas que se encontraban hospedados. Estas acciones han propiciado una batalla que pone en entredicho la imagen turística de Quintana Roo. Fuego Cruzado. Permítame presentarle a nuestros panelistas de esta noche. Señor José Gabriel Gutiérrez Lavín, director municipal de turismo del municipio de Tulum. Muy buenas noches. Buenas noches. El señor Roberto Palazuelos, desarrollador turístico. Muy buenas noches. Gustavo Ortega Joaquín, director de Fonatur. Buenas noches. Javier Díaz Carvajal, secretario de Medio Ambiente. Luis Jorge Morales, delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa. Buenas noches, Lilia. ¿Cómo está usted? Buenas noches. José Antonio Arjona, director general de Arjona y Asociados. Buenas noches. Raciel Villegas, director de Impacto Ambiental y Zona Federal. Buenas noches. Bueno, pues acabamos de presentarles a ustedes una cápsula que dice mucho
y que bien podríamos pues comenzar por Fonatur. Fonatur fue el primer depredador en Cancún. Había manglares, había muchísimas otras cosas, comenzó el desarrollo turístico y nadie se fijó en lo que se estaba tumbando o se dejaba de tumbar. En este momento, ¿cuál es el papel de Fonatur? Gustavo Ortega. Yo creo que Fonatur en su momento respondió en parte a la legislación y a la visión que se tenía de materia ambiental en la época de los 70s, que es cuando se desarrolla Cancún en sus primeras etapas. Quiero decirte que bajo la nueva perspectiva que se tiene y bajo la nueva legislación, la postura que tiene Fonatur y que es el lineamiento del presidente de la República es apegarse estrictamente a los lineamientos ambientales. Por una parte, por otra parte está comprometido no solamente con apegarse a los lineamientos, sino también hacer inversiones que permitan aprovechar y reutilizar los recursos, como en este caso, tú sabes que estamos haciendo inversiones importantes, por ejemplo, en lo que es la reutilización del agua de riego, del agua de las plantas de tratamiento de aguas negras, pero también algo que es muy importante para nosotros es la vigilancia, que es el cumplimiento del plan director en lo que son los contratos que tiene Fonatur, cuidando que se respeten las densidades y cuidando que se respeten los usos de suelos que se tienen en los diferentes predios que se están comercializando o que se han comercializado. En ese sentido, el lineamiento es claro, la disposición del ingeniero Miguel Gómez Montt es muy clara también, de ver que se cumpla la ley estrictamente, y en ese sentido los desarrollos que estamos realizando se están apegando estrictamente a lo que marca la ley, y obviamente buscaremos que los proyectos que se tienen a futuro, como es el caso de la Gran Costa Maya, si son viables ambientalmente, se irán a realizar. Licenciado Arjona, ¿usted cree que el problema es densidad o servicios? Yo creo que tiene que ver con la capacidad que tengan los municipios de otorgar los servicios. Hay una facultad que tienen los municipios particularmente para determinar densidades y alturas, que no es una facultad federal, es una facultad municipal que reciben los municipios a través del artículo 115 constitucional. Los acuerdos de coordinación que crean los programas de ordenamiento territorial tienen justamente la finalidad de que en concurrencia las tres autoridades de los tres niveles de gobierno encuentren un punto de densidad adecuado, conveniente, que tiene fundamentalmente que ver con los servicios que reciban las áreas, ¿no? Es decir, no importa si tenemos un edificio de 10, puede ser de 20, el mar ya no se ve en el caso de la zona hotelera, y también cuando se trata de edificios en la ciudad, como los grandes monstruos ahora de Puerto Cancún, no tiene nada que ver con un problema de densidad, sino cómo les vamos a hacer llegar los servicios, ¿verdad? Mire, me parece fundamentalmente que en un caso global, general, primero habría que analizar el área en donde se va a hacer el desplante, en donde se va a llevar a cabo la autorización, para poder determinar si la altura afecta o no afecta. Si estamos hablando particularmente de tener ventanas al mar, da lo mismo tener 10 pisos que 20. Si estamos hablando de capacidad de otorgar servicios de agua, luz, recolección de residuos sólidos municipales, esa es la cuestión relevante, pero también en la cuestión de las vialidades. Entonces, habría que hacer un análisis específico de cuáles son las áreas en donde pensaríamos otorgar una densidad adicional a la que pudiera tener fija a través de un ordenamiento que es un acuerdo de coordinación. Y la facultad municipal, desde mi opinión, con toda la certeza, puede decidir si incrementa o no la densidad. Hemos querido comenzar con estos dos cuestionamientos por una razón. El principio Fonatur y responsable de este desarrollo, de un desarrollo que reiteradamente ha sido señalado por muchos actos de corrupción. Y ahora acompáñenos a ver lo siguiente, por favor. Permítanos, tenemos un ligero problema con el audio, pero vamos ahora a las acciones de Profepa. Pues resulta que, don Luis Jorge, son ustedes en los últimos tiempos los malos de la película.
Queremos pensar que el hecho de que intervengan los militares, de que intervenga la Armada, de que estén los policías, pues habla de un respaldo presidencial muy fuerte hacia las acciones que está emprendiendo la Profepa. Pero yo le pregunto, ¿por qué con tanta rudeza? Bueno, yo no le llamaría con tanta rudeza. Se ha visto a través del tiempo, todavía hace un rato, antes estábamos comentando previo al programa, cómo con algunos desarrollos aquí en Cancún, los mismos albañiles les tiraban pintura y cosas a los inspectores. No hay rudeza, es protección precisamente para que estos empleados públicos federales puedan desarrollar su trabajo con toda tranquilidad por las amenazas que siempre ha habido, y pues el ejemplo está que hubo hace muy poquito amenazas muy claras, inclusive hasta de dar un tiro. Pues es evidente que tengo que poner a mi gente con mucho cuidado bajo el respaldo de la naval. Ellos están para protegernos a nosotros, no para tomar acción alguna contra los promoventes, contra los que se están visitando o, en su defecto, contra terceros que puedan estar en el sitio. O sea que no veo la rudeza. Bueno, con esto de las amenazas que ustedes han sufrido, etcétera, yo me supongo que su piel es muy sensible. Entonces, quiero aclararle que son preguntas, no son agresiones, ¿sí? Sí. Bueno, para que partamos de una base, porque pues ni la Procuraduría del Consumidor, que es otra procuraduría de las que tenemos, ni ustedes habían escenificado jamás acciones de esta naturaleza. No hubo necesidad, y también siguen siendo intereses multimillonarios de todo tipo, para que se presentaran con gente armada. Pero tampoco se había hecho una tan particular segregación, unos sí y otros no. ¿Por qué los hoteles del que se dice que son de los hermanos Briviesca no se tocan? Mire, estamos comenzando todavía y en Tulum no se han tocado, pero también tengo entendido, no lo sé, porque no me consta, pero se dice que también Península Cancún es de ellos. Y Península Cancún clausuramos hace 10 días aproximadamente, y ahorita está en los juzgados ¿Y las propiedades del señor Roberto Hernández? Estamos empezando, no tenemos el suficiente personal. ¿Y por qué empezar con los pequeños y no con los grandotes? Península Cancún no es nada pequeño, es grande, y estamos trabajando y vamos a seguir acciones durante todo el año y el que sigue y el que sigue, porque esto no es posible seguir tolerando tanta violación a las normas y a las leyes ambientales. Tenemos que empezar por algo y así estamos haciendo, y le está tocando a unos y les va a tocar a otros, y probablemente a algunos nunca les toque, no lo sabemos. Somos una dependencia que cuenta con muy poco personal, y por eso estamos recibiendo el apoyo de Chiapas, de Yucatán y de las direcciones generales de oficinas centrales, precisamente porque no podemos abarcar, no estamos ni siquiera abarcando ni el 1.5% de todos los casos que tenemos. Entonces, pues, por algo hay que empezar. ¿Quién les dio los permisos para que empezaran a construir? Los permisos de construcción son materia municipal. Los permisos ambientales que debieron haber. Los permisos ambientales son materia federal, los que a nosotros nos tocan. La autoridad normativa en este sentido es la Semarnat. La Semarnat es la encargada de otorgar las autorizaciones de impacto ambiental. Si me permite retomar lo que decía el señor delegado, hay un programa de verificación que va a abarcar todo Tulum, y en el grupo segundo que practicamos las inspecciones, en el caso particular la Vitae Vela, tiene una autorización de impacto ambiental. Esa autorización fue dada en el año 2000 a través de la delegación de Semarnat, y no es competencia de la Profepa, ni mucho menos es nuestro papel el ponernos a juzgar si estuvo bien o mal dada. Mi opinión personal es que estuvo mal dada.
Sin embargo, tiene una autorización, de todos modos se inspeccionó y lo que se hizo en ese momento fue verificar entonces que se cumpliera con las condicionantes que contiene esa autorización. Como no cumplía con todas las condicionantes, las partes que no estaban en ley también se clausuraron. El delegado le mencionaba hace un segundo que vamos de a poquito en poquito, y vamos de a poquito en poquito, pero créanme que a todos les va a tocar. Y a mí sí me gustaría hacer, si me permite, una pequeña aclaración. Cuando vimos al principio el comentario que se hacía, se dijo ahí que la naval, que la marina desalojó a la gente, y eso es falso. Eso es completamente falso, yo creo que es importante que se aclare. Pues van de poquito en poquito, pero ya le tocó al señor Palazuelos. Pues mire, vamos a empezar por lo que dijo directamente de las amenazas, ¿no? Yo venía llegando de México porque fui a contestar en tiempo y forma todo lo que me requirieron a través de sus inspecciones, procedimiento administrativo. Entonces llegué y me informaron que había habido una manifestación, como soy el presidente de los colonos, que había habido una manifestación en la que la gente estaba gritando con machetes y palos a Arellano: Arellano, el desalojo te costará un ojo. Me hablaron a las 8 de la mañana y me dijeron de la entrevista de radio. No fue una amenaza directa, porque yo no necesito amenazar a nadie. Yo tengo la ley en mis manos y con esa me defiendo, y con ella los estoy acabando porque están perdiendo su juicio en realidad. Esa es la realidad de las cosas, y el fondo de lo que está pasando no es esto. En un momento más voy a entrar a las ilegalidades que se han cometido, pero de entrada yo le dije: Arellano, ten cuidado con todo lo que le estás haciendo a la gente, estás perjudicando a muchas familias, y ahí, entre toda esa gente, alguien o te va a meter a la cárcel o te va a dar un tiro. Es como si usted viene manejando muy rápido y yo le digo: oiga, bájele porque se va a matar. Para mí eso no es una amenaza, y si existe algún tipo de amenaza, pues ahí está el Ministerio Público y que la hagan valer. Nada más quiero decirle una cosa, que ese delito ya no existe en Quintana Roo. Las amenazas ya no son delito penal en Quintana Roo. Ahora, por otro lado, yo quiero dejar mi postura muy clara. Yo soy ecologista, creo en la Profepa, creo que las acciones de la Profepa son muy importantes, porque es muy importante controlar todo el desarrollo, ya que el desarrollo sustentable es lo que nos va a dar una gallina de los huevos de oro por mucho tiempo. Hay que cuidarlo. Sin embargo, no estoy en contra de lo que hacen, sino de la forma en que lo hacen. Sí están utilizando el poder con un abuso de autoridad tremendo. Llegaron muchísimos soldados, eso venía dirigido también mucho para mí, para tratar de intimidarme a mí y a otros caudillos que están en la zona. Sí, efectivamente venían sobre unas cuantas gentes nada más, y luego lo quisieron ampliar y demás para disfrazar el asunto. Ahora, el lugar este que dicen que es de los Vibriesca, no lo pueden clausurar. ¿Sabe por qué? Porque ahí hay más corrupción aún. ¿Cómo van a clausurar algo que ellos mismos otorgaron el permiso con una lanota? Y además no está a nombre de los Vibriesca, está a nombre de Omar Díaz, que es un gran empresario, muy respetable en Mérida, pero que está a nombre de él. Yo tengo en copia certificada, presentado en el juicio de amparo, ese asunto. Entonces, bueno, son muchas cosas que se dicen, ¿no? Pero aquí no vamos a entrar en descalificaciones políticas ni demás, sino que simple y sencillamente, si van a venir a hacer sus operativos, bueno, que traigan a los de gorrito blancos y metralladoras. Por la interrupción, no son descalificaciones políticas. Se ha escrito, se habla, opinan, que bueno, el señor Patricio Patrón perdió las elecciones en Yucatán y se está desquitando en Quintana Roo. Eso lo sabemos todos porque lo dicen todos. Ellos saben perfectamente por qué perdieron la elección, porque el señor estaba en ecología y el señor ahí, bueno, tampoco voy a entrar en ese detalle, pero pues que le platique del aeropuerto que iban a hacer, que le expropiaron a todo el mundo a nada y que a nadie le dieron los terrenos y que acabaron en manos de no sé quién, que le platique también de lo que hacía que sus compañías que tenía de ecología. Los estamos investigando, pero aquí la cosa es esta: si van a llegar con el ejército, está bien, que los traigan a los de gorritos blancos sin armas. Yo le voy a decir una cosa: han ido miles de veces, se les han invitado hasta cafés y demás, y cometieron un sinfín de ilegalidades que si yo le menciono ahorita, en el próximo momento, para dejar hablar a la demás gente, si yo se las menciono ahorita, va a quedar al descubierto la gran ilegalidad con la que están. Ahorita acabo de ordenar hace unas horas un juez federal, el cuarto, que vayas a retirar ya tus sellos, por favor. El cuarto, ¿ok? Y en unos días más te van a ordenar también lo mío. Me violaron una suspensión de un amparo, porque los señores, ellos ya se toman atribuciones del Poder Judicial, ellos son magistrados ya, entonces ellos dedujeron, el juez ordena que las cosas permanezcan en el estado que guardan, principalmente para que no sea desposeído. Yo interpreto eso, que no te metas hasta que vayamos al fondo, tengo una suspensión definitiva, vamos al fondo del amparo, espérate.
¿Me explico? Ellos, con actos reclamados supuestamente nuevos, interpretan la suspensión de una manera, ya tienen un incidente de suspensión iniciado que, si prospera, va a acabar en la destitución del procurador, en la destitución de él, de todos ellos se van a ir para atrás si prospera. Pero eso no fue lo único. Llegan a clausurarme, fíjese esto, Lick, llegan a clausurar, porque el señor es abogado y se le va a decir, llegan a clausurarme por impacto ambiental. ¿Ok? Me violan mis 5 días para contestar y al tercero le clausuran a todo el mundo. Esa es una violación por lo que ya le dieron amparo a Mezanín. Ahorita vas a hablar tú mismo. No le han dado amparo a nadie, ¿eh? Bueno, para que sepas, sí, porque eso acaba de salir. Bueno, aquí hay que tener una cosa bien clara. Una cosa es la suspensión y otra cosa es el amparo. Bueno, eso lo he dejado muy claro, que tenemos una suspensión definitiva. Tú estás definitiva. diciendo que le dieron amparo. Okay. A nadie suspensión le han dado definitiva amparo. y vamos por el fondo. Pero fíjate en el asunto este. Yo tenía un juicio de nulidad por la cuestión esta de impacto ambiental, ya que hay muchos hoteles ahí que son de antes de que existiera la Semarnat y la mía y todo eso, y hay muchos casos muy interesantes que, si los dejan contestar, no les tienen por qué clausurar. Sin embargo, los señores llegaron a clausurarme y yo le dije a él personalmente, telefónicamente, le dije, bueno, ok, dices que mi amparo no sirve, eso ya que lo decida su señoría. No sirve. Me dijiste que no servía, que no me protegía, y eso ya que lo diga su señoría. Pero todavía le digo, pero hay otra cosa, estamos en juicio en el fiscal administrativo por nulidad, está sub iudice. ¿Te vas a meter a ponerme sellos cuando estamos en juicio por lo de impacto ambiental? Le valió, se metió y me puso los sellos. Ahorita, ¿Usted quería hablar? Sí, porque yo no quiero dejar pasar, antes de que se ponga más calientito esto, yo no quisiera dejar pasar la parte del delegado cuando él dice que no fue un operativo rudo, que fue un operativo normal, que es un operativo que se da en cualquier parte de México. Y yo le hago la pregunta, si en cualquier parte de México ponen los sellos que nos pusieron en Tulum, ¿de ese tamaño? Sí, ¿Sí? Así es. ¿Sí? ¿Desde cuándo los están poniendo de ese tamaño? Bueno, yo clausuré personalmente el RIU en el 2003 y los sellos eran más grandes. Pero le digo qué pasó. Qué bárbaro. Le digo qué pasó. Que fueron los señores del Río a hablar con su majestad, el rey de España. ¿Y sabe qué pasó? Corrieron a Lichtinger. Y me parece que por cumplir con su deber. Pues qué triste, ¿no? ¿Verdad? Pero Pues yo creo que nos también- vamos a un corte. Lichtinger ¿no? se fue por otra razón. Muy bien. Así que, adelante. Sí, digo, siguiendo con la Las parte... ciudades más importantes de... Fuego Cruzado. Bueno, yo creo que todo tiene reglas en esta vida y bueno, la forma en que se supervisa, la forma en que se inspecciona es lo que aquí está en entredicho, ¿no? No era necesario, yo creo, a mi juicio, no era necesario el llevar la armada, el llevar al ejército, porque bueno, las clausuras están, se hacen y se acabó, no hay ninguna forma, no te las puedes quitar, no es gente que vaya a huir, es un inmueble, ¿no? Entonces no estás buscando un fugitivo o un posible fugitivo, es un inmueble el que se va a clausurar y nada más. Esto es una acción que en su momento tendrá una repercusión o tendrá un castigo para el infractor si es que hubo una infracción de ley, y si no, Profepa asumirá su responsabilidad por haber actuado sin apego a derecho, y en su momento pues los trabajadores están plenamente protegidos por la Ley Federal del Trabajo, y creo que los sindicatos ahí inmiscuidos pues estaremos prestos a defender a nuestros agremiados. El corredor Cancún-Tulum es un lugar privilegiado, Solidaridad es un lugar privilegiado, donde lo que sobra son empleos y empleos bien remunerados. Mira, yo creo que pues la autoridad creo que está cumpliendo con su deber. Muchas veces nos quejamos de que la autoridad no actúa adecuadamente. Por lo que entiendo, se notificó con tiempo a los hoteles de que tenían que presentar su documentación para no ser clausurados, y pues al final la autoridad cumplió con lo que había avisado oportunamente. Y yo creo que aquí la lección está en que pues no debemos de dejar que estos operativos ocurran, pero no debemos dejar que no ocurran, que ocurran cumpliendo con la normatividad en el momento apropiado, ¿no? Este operativo no es el problema. El problema es la raíz
de todo esto, que está en el incumplimiento de la normatividad muchas veces. Y ahora también tenemos que ver que se cumpla con esta normatividad y que realmente las autoridades deslinden claramente quiénes sí están cometiendo alguna irregularidad y quiénes no, y que se actúe también apropiadamente, ¿no? Mira, está apegada a derecho la actuación de la Profepa. Yo, tengo entendido que el operativo ocurrió en completa calma y en el sentido de los apoyos que se piden a las Fuerzas Armadas, resulta importante precisamente porque muchas veces en este tipo de operativos no sabes cómo reacciona la gente. Me parece que se ha magnificado el tema, el asunto. Se ha ido el tema a las formas y no al fondo. Y en ese sentido, yo sí quiero reconocer que la Profepa está haciendo su trabajo. Hemos en muchas ocasiones criticado a la Profepa por no atender este tipo de proyectos que en muchas ocasiones no tienen autorizaciones. Y ahora que lo hace, bueno, lo estamos criticando por la forma, ¿no? A mí me parece inconcebible que no se piense que la atención de este procedimiento tenga causas legítimas. Lo politizamos y empezamos a hablar, o se empieza a hablar de que se está favoreciendo a unos, se está perjudicando a otros, que hay asuntos políticos inmersos, que se protege gente. Yo creo que nos equivocamos y estamos magnificando las cosas. Bueno, yo creo que quizá fue un abuso de fuerza, no era necesaria la presencia de militares, ¿no? Me parece que es innecesario. Creo que el gobernador fue muy correcto al decir que ahí no había delincuentes, ¿no? Son gente que está trabajando, son gente de Quintana Roo, que incluso tengo entendido que hay muchos que tienen sus negocios desde antes de que esos terrenos se consideraran parque nacional. Y las autoridades tienen mecanismos, por ejemplo, hasta para expropiar. Entonces yo creo que simplemente hay que respetar la ley, eso es fundamental. No, y a mí me parece que la Profepa tiene que hacer su trabajo, tiene que cuidar el medio ambiente, pero no solo en donde hay inversiones importantes que generen trabajo. Nosotros tenemos infinidad de asentamientos que no llegan ni a drenaje. Y yo le pregunto a la Profepa qué hace ahí, ¿no? Dicen que voltear al pasado es ver el futuro. Si volteamos al pasado, en este caso, nos encontramos con planos muy viejos, con una expropiación, entre comillas, con un decreto que marcaba esa expropiación, con lotes que al no pagarse nunca fueron expropiados, con desviaciones en las colindancias, con un municipio al cual nunca perteneció Tulum, y una serie de errores que anteceden al momento actual. A ustedes les tocó llegar y a rajatabla. No buscaron hacia atrás qué es lo que había para poder actuar. Simplemente actuaron. Ahora bien, hay parte de estas opiniones que tienen muchísima razón, porque ha habido excesos. Todos sabemos que ha habido excesos. Todos sabemos que hay quienes han abusado y no han respetado ninguna ley y se han dado muchos movimientos de corrupción. Pero voltear a ese pasado les hubiera a ustedes permitido no hacer las cosas de bote pronto. Porque ahora el gobernador propone, y me parece que es la solución mágica a todo este asunto, hacer un nuevo plano. ¿No es así? Bueno, mira, para tener en cuenta lo que ya está, las inversiones que se han hecho, lo que tiene que protegerse y sacar adelante. sí, Don mira, Javier. Sí, yo creo que hay razón en el sentido del tema, pregunta que planteas, no tan metidos en el asunto de las inspecciones, porque ahorita estamos en función de una controversia que se generó a través de la Semarnat. De quienes autorizaron primero esos planos y luego ellos solo se metieron su controversia, ¿eh? Y recientemente por la publicación del programa Director de Desarrollo Urbano de Tulum, de ahí se genera la controversia, que obviamente les estamos dando respuesta como debe ser, tanto el municipio, en este caso inició con su legalidad, porque no se había creado Tulum, y el Estado por la parte que compete en cuanto a la publicación.
Pero bueno, un PDU se da con la participación de todas las partes. Pero vamos a ir un poquito a la parte del decreto, que también el Estado, y bueno, aquí están los abogados, por simple y sencillamente cuestiones de patrimonio, y una vez llegado recientemente el llevar a cabo un deslinde de la poligonal del parque, cosa que no se hizo, como bien señalabas al principio, y dicen los abogados, no se perfeccionó la expropiación en su momento. Todos esos terrenos eran parte del fondo legal precisamente del Estado. Entonces, al momento que se retoma en el pasado reciente, hace 2 años tal vez, el llevar a cabo estas acciones que se retardaron pues, más de 20 años, el Estado interpone hacia la Semarnat una acción también señalándole que, bueno, esos son terrenos del Estado y que nunca se dio vista y que nunca se llevó a cabo el proceso expropiatorio, como debía haberse efectuado. Y por otra parte, ese es en el Parque Nacional, y por otra parte también se entabla otro juicio por la misma situación de otro decreto de áreas de sitios históricos y culturales, que ese sí no tiene problema en cuanto a su poligonal. Además, ese decreto tampoco es un decreto que restrinja el desarrollo, y lo dice el propio decreto. El decreto del INAH, tú puedes desarrollar previa inspección de tu predio y lograr el desarrollo, ¿no? Pero bueno, aquí se montan dos, uno que es Parque Nacional y el otro que es sitios históricos. Y el combate que se hace, o el juicio que se hace, va en ese sentido por parte del Estado. No me parece a mí, perdón. Hay que ir más atrás para entender algo. Hay que ir más atrás. No me parece a mí que hubiese ningún desarrollador en Tulum, por ahora, que pretenda acabar con lo que tiene para vender, que son las bellezas naturales. No, ninguno. Me parece que ninguno de ellos se pondría la soga al cuello para tampoco vender o ponerse a un lado de la zona arqueológica, por ejemplo, no, Javier. Si me permites, y un poquito tal vez atrás, como aquí tal vez quisieran plantear, es el hecho de que, bueno, la poligonal del Parque Nacional sí no es correcta, como está planteada. Eso sí es algo que todos conocemos. O sea, allí están, y más sin embargo se ha protegido esas zonas, aun cuando una parte da al mar. En el año pasado, un poco más antes de que concluya la administración del presidente Fox, con el secretario entonces Luege, le planteamos la revisión precisamente de esta poligonal. O sea, porque el Estado no tiene ningún interés en desarrollar el sitio, ni ha dado licencias de construcción en el sitio tampoco, que es lo que a veces nos preocupa, porque bueno, cuando se habla del Parque Nacional, se infiere o se deja sentir de que es el municipio y el Estado que están en contra del Parque Nacional, y no es cierto. Yo por eso hacía un poco la relación del PDU. En el PDU, que es la parte que combate con mayor fuerza la controversia que presenta la Semarnat, es en función de un párrafo donde se establecen ciertas densidades, pero no se están entregando de manera directa, se están señalando que, bueno, en función de ciertos juicios que se han entablado por particulares, y si el juez determinase a favor de los particulares, bueno, tendrías una densidad, porque el juicio sería un momento dado que no está dentro de un parque. Pero eso es un error también. No, pero espérame, podrá ser un error, pero voy por allá. Esto, a lo mejor no sé si ustedes lo conozcan, pues hablo de la participación de las instancias en el PDU, se consensó con la delegación de la Semarnat, con la delegación de la Profepa, con la delegación del INAH y con la propia CONAM. O sea, yo ahí sí quiero dejar bien clara la posición del municipio y del Estado en ese sentido, porque no fue atropello, fue consensado, abogado. Pero eso no es el problema. Pero es parte de lo que se plantea. Por eso es importante. Pero, si me permite, es parte de lo que se plantea como que el Estado y el municipio atropellan. Y no es cierto, o sea, no fue un acto unilateral. No, están las firmas de todos, ¿eh? Entonces, hay que conocer cuál es el procedimiento para la emisión de un PDU. Por otra razón. Sí, claro. Nada que ver con el parque. Así Es importante que cuente yo esta historia para que ya entiendan, porque yo creo que ni ellos la saben. ¿Okay? En 1973, cuando aquí era territorio federal, y ahí era la delegación Cozumel, porque era delegación, para el poblado de Tulum,
el entonces titular del Ejecutivo, Luis Echeverría Álvarez, cede 1.910 hectáreas gratuitamente. ¿Ok? Después de eso, un año después, Quintana Roo se convierte en un estado libre y soberano, tiene su primer gobernador, las delegaciones pasan a ser municipios. Señores de Cozumel, todo eso era territorio de su municipio. Después de eso, en 1981, José López Portillo cede 200 hectáreas gratuitamente para el poblado de Tulum al municipio de Cozumel. Ambas sesiones gratuitas tienen sus medidas y colindancias perfectas, tienen su identidad perfecta. Una dice Delegación Cozumel, Territorio Federal, la otra dice Municipio Cozumel, libre y soberano, Estado libre y soberano de Quintana Roo. Un mes después de eso, dime si no es misterioso esto, un mes después de esto, el mismo que acababa de dar, que el que da y quita con el diablo se desquita, el mismo que acababa de dar, dice, te quito las 200 hectáreas también y te quito 400 más de las 1.900 que te di. Y te hago un decreto. Y le dice su gente, oiga, pero señor presidente, ¿pero cómo? Si acaba de usted de dar, pues invéntate un parque. Ahí no hay ni mangle, ni hay ríos, ni hay nada. Está súper probado. Hay de 40 metros y cachitos, pero no como tú dices. Ahora veamos esto. No es muy misterioso que después de que dio, quiera quitar y ahora quiere quitar todo. Lo hizo al vapor. Lo quiso en 48 horas, por lo que no hicieron un trabajo de campo, hicieron un trabajo cartográfico en la SAOP, por eso están las coordenadas en el mar. Son 300 y cacho que están en el mar, dice Felipe Carrillo Puerto, y nunca se pagó. El 27 constitucional dice claramente que no puede haber expropiación sin previa indemnización. No dice previa. Pero aquí estamos por otra razón. Yo dice previa. Eso dice claramente. No por el parque. Nosotros es el fuimos fondo a revisar por eso. Si tienen los permisos, sus autorizaciones en materia de impacto ambiental, de cambio de uso del suelo y su concesión de zona federal. Me importa un bledo si están en el parque o no están en el parque. Así. Sí, lo que también se ve que le si importó, no fuera parque, permítame, si no segundo. fuera parque, señor, no podría haber problema forestal, porque el hacerlo una área natural protegida lo hace forestal. No es Entonces cierto, eso, claro es que no. cierto. En 1990 en sus páginas ni siquiera era forestal eso. Además de que, ¿qué pasa con los hoteles, por ejemplo, como el Paraíso, que fue construido en 74? ¿Cuál la día? ley forestal de desarrollo sustentable? No, si ya se la presenté, lea usted el escrito que le presenté. A lo que yo más quiero llegar bien. es precisamente ese tipo de desplantes de me importa un bledo. No, o sea, es ¿cómo que están hablando de una cosa y yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando del operativo que usted hizo. Del operativo que se llevó a cabo en Tulum. La percepción no es de que fue algo ligerito. Ni mucho menos. Y sí se sacaron gente de unos factos, sí se sacaron. Sin gritos ni aspavientos, yo quisiera claro a la platicarle parte de la forma y el fondo. Respeto su opinión, vamos muy pero muy vamos a claro. hablar de algo a lo que me invitaron. Yo no vine a hablar si es un parque o no es un parque, si está en una poligonal. Bueno, pero es que del operativo usted ya me dijo que porque lo amenazaron, por eso llegaron con sus metralletas, sus armas largas, parte de la para base de que le protegerlo, aventaron ¿no? pinturita No una sé vez si a unas ustedes gentes, estén y enterados por eso van a traer del al problema ejército. que hay en el delta del río Colorado, ahí entre Sonora y No, Baja hombre, California. pero estamos enteradísimos de lo de Tulum. Ahí han matado interesa- a nuestros inspectores, los han matado. Eso no- En eso es Michoacán, Tulum, a señor. cada rato Tulum es los totalmente corretean diferente. a balazos. Aquí en Quintana Roo Aquí secuestraron en a Tulum 4 no de pasa nuestros eso. ¿Tú sabes que el inspectores. señor hizo declaraciones de que había llevado al ejército que porque yo me había puesto bravo? Cuando ha de haber sido un doble de Televisa porque yo estaba en la Ciudad de México cuando pasó. Bueno, mira, la verdad tú en la tele te ves bastante fortacho, pero en persona estás muy flaco. Yo creo que con 2 cachetadas tienes. No es necesario pero 3 no camiones creo del que ejército. hubiera necesidad de necesario el llevarte ahí ejército. marinos y todo esto. No era la forma, no era la forma. El fondo puede haber el que usted quiera, porque de aquí en adelante los abogados, a las instancias donde puedan llegar, ya ahí se decidirá. Pero ¿qué va a pasar con la temporada de Tulum? ¿Qué va a pasar con este momento? Si tienen la razón los señores, si tienen la razón la gente que ustedes les clausuraron. ¿Qué va a pasar? Nos van a decir, usted disculpe, espere la temporada que viene. Si Nos ellos van a sacan decir eso. si ellos sacan Enseguida sus regresamos, por autorizaciones, favor. nosotros no tenemos ningún problema. Vamos a un corte. Pero si enseguida usted no deja ni volvemos. sacar nada, clausura antes de que le presenten nada, les viola sus garantías. Creo que la autoridad en su
pues en todo en su ámbito y en su competencia ha estado llevando a cabo estas revisiones. Quizá los únicos comentarios que se han estado dando, pues bueno, fueron quizá la forma en la que se llevó a cabo pues estos operativos. Sin embargo, pues queremos comentar que en Tulum pues se sigue trabajando con mucha normalidad. Pues estamos, como siempre, el turismo está llegando. Aquí es un asunto netamente que le compete al gobierno federal. Yo creo que son cuestiones jurídicas que se están manejando y que al final la autoridad federal tendrá que, pues al final, dar un veredicto final, ¿no? Bueno, primeramente hay que separar lo que es la actuación de la Profepa, que por supuesto es su función de revisar y sancionar en su caso. Sí, nos pareció un poco la forma no fue la adecuada, pero hay que separar lo que es Parque Nacional, que está en litigio, y la parte que está la Profepa investigando la parte ambiental. Nosotros estamos promocionando Tulum como siempre, buscando que no haya alguna afectación a la promoción. Todavía no sabemos qué consecuencia pudiera tener en este momento, pero sí tenemos toda la idea de estar promocionando, seguir trabajando. Tulum pensábamos que era un modelo en cuanto al cuidado del medio ambiente, pero bueno, la Profepa es la que tiene la última palabra en decir si estamos bien o estamos mal. Bueno, hace unos días el señor gobernador del estado estuvo de visita aquí en una gira de trabajo aquí en Tulum, y pues estuve muy cercano a él escuchando que los medios le preguntaban precisamente esto: ¿qué está pasando con Tulum? ¿Está siendo afectado en imagen? ¿Está siendo afectado en la captación de turistas? Y el gobernador decía algo que me parece una verdad enorme, una verdad de Aquilo. Tulum es tan fuerte, Tulum es una oferta tan extraordinaria ante los ojos del mundo, que obviamente no se agota con una revisión que viene a ser una autoridad federal. Estamos bien conscientes que todo este asunto se está llevando conforme a derecho. Por lo tanto, no podemos caer nosotros en veredictos o en hacer un juicio de si está actuando mal o bien la Profepa. Estamos muy conscientes que están haciendo su trabajo conforme a la ley. Por lo tanto, creo yo que Tulum no va a salir afectado. Tulum es muy grande. La parte que se ve afectada por esta controversia, que está directamente relacionada con autoridades federales y un muy pequeño sector del municipio. Estamos hablando de un porcentaje muy pequeño de habitaciones que realmente fueron afectadas. La Profepa está actuando conforme a derecho en lo que le corresponde. Y bueno, pues nosotros estamos en espera de que haya una resolución, pues para evaluar realmente qué es lo que sucede, ¿no? Pues que efectivamente hay algunos hoteles concretamente que tienen problemas con la ley, con algunas instancias federales. Se dieron estas clausuras, se sabe de que hubo exceso en los operativos de las clausuras, pero lo que de alguna manera debemos de puntualizar mucho es que no es Tulum o la franja costera de Tulum o la zona hotelera de Tulum que tenga problemas. Tienen problemas algunos establecimientos hoteleros que los deberán resolver por la vía legal, pero es bien importante que toda la gente, tanto de nuestro país como del extranjero, tenga muy claro que Tulum está operando al 100%, con todos los servicios, con todos sus atractivos, y esto es lo que hay que dejar muy claro. Que sí, ojalá y esto sea un precedente para que tanto empresarios como autoridades de los tres niveles
tengan más clara y más consciente la necesidad de mantener un desarrollo sustentable en Tulum. Tulum vende eso, Tulum vende naturaleza, Tulum vende equilibrio de alguna manera con toda la parte de la cultura maya. Esto se deberá de conservar, de preservar. Tenemos a un sitio arqueológico importantísimo allá que de alguna manera tiene que ser sujeto a estos cuidados. Y que de alguna manera estos sucesos ojalá se arreglen lo más pronto posible. Dicen que lo importante es que en el extranjero Tulum está bien. ¿Usted opina lo mismo? Como director de turismo de Tulum. Lamentablemente no, hemos recibido llamadas de Holanda, gente preocupada, que era lo que estaba pasando en Tulum. Hay unas publicaciones de New York Times, del Miami Herald. Entonces, usted lo mencionaba al inicio del programa, que fue encabezado de periódicos locales y nacionales. No, lamentablemente también internacionalmente. Si bien estoy de acuerdo con el sondeo de que Tulum es más fuerte que cualquier operativo, sigo yo con lo mismo, que fue excesivo. Pero usted hace un momento, con todo y eso, me dice que ¿en qué lugar tuvieron mucho éxito recientemente con otro operativo similar? En el punto... No. Vamos a realizar operativos en el punto PUC. Y que también van a entrar con todo. Pero usted me dice que, bueno, usted está muy tranquilo porque van con militares, van con todo y sus muchachos están bien. Sí. Y eso es lo importante. Es mi obligación protegerlos. Bien. Usted trabaja en la Procuraduría... A ver, es Procuraduría Federal de Protección Ambiental, ¿verdad? No es al ambiente, no es AFI, ¿verdad? No es pero PGR, podemos ¿verdad? ser vulnerables. No buscan narcos, ¿verdad? Ni delincuentes. Pero buscan gente que pero puede haber alterado pero han agredido la naturaleza. Han agredido a inspectores en muchas ocasiones. Bueno, aquí ¿qué es lo más importante? Disculpe, ¿que agredan a los inspectores o que agredan a la naturaleza? Las dos cosas. Entonces vamos a proteger a la naturaleza, y también a nuestros inspectores, claro. Y para eso es necesario y por eso voy a exponer a mis inspectores. Pero si ni el presidente trae tantos soldados, por favor, hombre, cuando se presenta llega ahí 2 camiones, no tantos, ni el presidente de la República trae tantos. Además, el presidente de la República ni siquiera sabe de los excesos bien de estas gentes. Pero ya estamos entrando a través del CEN, les estamos dando toda la información, saben ya del fondo del asunto y las cosas van a caer por su propio peso. Quiero que me digas qué problema hubo. Que dejamos por allá un tema, aunque bueno, yo también sí quisiera señalar aquí a Jorge, que bueno, independientemente de que le hayan invitado a él para el tema, particularmente los operativos, a mí no me invitaron para operativos, me invitaron para otro tema, entonces yo sí diría ahí que esa expresión me vale un bledo, pues como que no. Porque bueno, yo no vine por el tema de operativos, yo vine por el tema de desarrollos turísticos y que seguramente pensé que se iba a tocar el tema de ordenamientos y demás en ese sentido. Lo bonito. No, por la parte que le da al desarrollo y que obviamente establece la coordinación, como bien señalaba Arjona, de la concurrencia de las partes, ¿no? O sea, por eso yo me aboqué hacia la parte que nos compete directamente en este momento, en el tema del Parque Nacional, que bueno, es un tema para nosotros que hay que dilucidar. Y por la otra parte... bueno, de alguna forma que el gobierno también protege a los inversionistas, pero por otra parte también... Tanto trabajo del presidente, tanto trabajo del gobernador, de traer inversiones para que de repente... No, pero por otra parte también... Es que nadie está en contra de las inversiones. Estamos en contra de que se viole la legislación ambiental. No, mira, los hoteles que cuenten con su manifestación de impacto ambiental aprobada, con su concesión de zona federal, con su cambio de uso de suelo forestal... Pero es que hace un momento usted nos dice que hay algunos que se las dieron y que no están ustedes de acuerdo con el que se las hayan dado. Es claro que entonces van a checarlos y algunos, los que les gusten, pues sí se las dieron, la tienen. Yo nunca dije eso y yo creo que eso también es una declaración que no es correcta. Hace un momento usted dijo, le dieron una... Sí, y que mi opinión personal es que estuvo mal dada. Sin embargo, yo no soy aquí nadie para juzgar o para moverme en función de mi opinión. Si el señor hotelero tiene una autorización, yo la respeto. Claro, aquí es bueno, y es el interés como Estado, es dejar bien clara la posición del Estado en este tema. Bueno, el tema de los operativos, pues allí lo tendrán la Profepa y tiene que ser su validación de sus acciones y su responsabilidad.
Pero bueno, yo igual me correspondería decir a los compañeros de Profepa, están en Quintana Roo, no están ni en Chiapas, que puede ser una zona difícil, Conflictiva, ni están ni en la Guerrero. delta de tal lado, bueno, están en la península de Yucatán, Jorge, y la península de Yucatán no somos de ese estilo. O sea, yo creo que también ahí deben de fijar posturas. O sea, y yo estoy de acuerdo de que hay que salvaguardar a inspectores y demás, porque nos corresponde también como Estado a veces tener conflictos en ese sentido. Pero bueno, ya aquí se ha dicho y los sondeos los expresan, a lo mejor la forma no ha sido adecuada, a lo mejor el fondo lo pudiera hacer, y es responsabilidad de la instancia atenderlo. Pero yo sí recalcaría, estamos en Quintana Roo, estamos en Yucatán, y esto no se maneja así. Y bueno, decía, la postura del Estado en este tema no es de ninguna manera ir en contra del Parque Nacional, no es de ninguna manera eso. Y hablaba yo de la concurrencia, y hablaba yo del PDU en función de ciertas densidades que se objetan, que no son establecidas de manera tal como para ya aplicarse de manera directa. Pero hay un POET, y eso también creo lo saben, el POET mismo desde el 81, que se generó y que se revisó luego en el 94, perdón, y que se revisó luego en el 2001, le da densidad a esa zona, a una zona del parque. O sea, ni siquiera habría que esperar que lo tuviera el PDU. Se la da el propio POET, hoy vigente todavía. Y le daba una densidad de 15 cuartos por hectárea a esa franja. Hay un principio de supremacía constitucional y el POET no puede estar por encima de eso. Pero, no, disculpe, estamos hablando de las densidades. Pero independientemente de todo, es un instrumento que generamos los 3 órdenes de gobierno. Al igual que, bueno, se tiene conocimiento del parque y demás, se estableció una densidad. ¿Cuál fue la finalidad? ¿Quién sabe? Pero ahí está. Se revisa y de 15 pasa a 30 cuartos por hectárea. Y la revisamos los 3 órdenes de gobierno otra vez. Entonces, no estamos cometiendo atropellos por parte del Estado y del municipio. A lo mejor fuimos más cautos. El POET, ahí se ya la densidad. Y bueno, yo nada más quiero dejar sentado eso, porque, insisto, cuando hablan y dicen que en Quintana Roo se destruyen manglares y que no se respetan parques nacionales y demás, pareciera, cuando se dan estos comentarios, que es el gobierno del Estado de Quintana Roo. Y aquí lo han expresado. Este desarrollo y este potencial turístico que es Quintana Roo, no lo ha autorizado el gobierno del Estado, lo ha autorizado la Federación, a través de sus diversas instancias. Yo creo que ambos. Semarnat, permíteme, en la parte ambiental, en la parte ambiental ha sido la Semarnat quien evalúa. No, y en la parte las de desarrollo, manifestaciones, porque Fonatura es no, y las finalmente manifestaciones, pero el desarrollo tema es y es la ambiental. federal. Pero las licencias de construcción son municipales. Sí, por eso. Las licencias de funcionamiento también. Sí, pero la ambiental está en función de eso. La ambiental es precisamente la facultad de la autoridad federal. Y de ahí se van dando las demás. Si una no cumple, bueno, caemos en los temas de ahorita, ¿no? En teoría una licencia de construcción no se puede dar sin una manifestación de impacto ambiental aprobada. No debiera. Eso no es cierto. No debiera darse. La jerarquía constitucional a la que se refiere el abogado tiene que ver con la integración del parque. Pero si el parque, la referencia del parque está equivocada, evidentemente el POET vino a resolver esa deficiencia. Ahora, el que la autoridad municipal no pueda emitir una licencia de construcción o una constancia de uso de suelo sin contar con una resolución en materia de impacto es falso. La autoridad municipal puede emitir son bienes cualquier del dominio resolución, público de la Federación. Yo estoy hablando de particular. El parque es un bien del dominio público de la Federación. Porque está en el asunto controversia. a ver una cosa. Aquí discutimos hace un momento, lo decía el delegado, que él hablaba de un operativo en materia de impacto ambiental. Ahorita estamos hablando del parque. No, por eso. Estamos hablando de la supremacía constitucional que debe de tener la determinación de la área natural protegida. Porque un POET no puede estar por encima de una legislación que perfecciona federal. la deficiencia que tiene ese documento. El POET desafortunadamente solo es un instrumento que da criterios. Es un acuerdo de coordinación. Criterios. Yo quisiera cerrar una pequeña Entonces, cosa de ¿quiénes lo lo que dijo el hacemos? Eso señor. me refiero, ¿no? ¿Quiénes quisiera aclarar participamos? algo del O sea, tampoco PDU. fue unilateral, lo hicimos todos. ¿Estás de acuerdo? Sí firmaron sí, todos. ¿cómo no? No, ese que está impugnado vía controversia constitucional. No, ese es el PDU. Hablo del POET. Ok, perdón, sí. Okay. ¿Puedo aclarar una pequeña cosa acerca de eso? Nadie autorizó nada dentro del parque, hay densidad cero. El que más lo vigila es el gobierno del estado, el gobernador ha estado ahí viendo que no haya ningún Roberto, tipo de varios autorización. hoteles me presentaron licencias de construcción. Anteriores.
Hay densidad cero. Hoy por hoy, después de que salió eso, hay densidad cero. Y hay una cláusula especial de zonificación que dice que en caso de tener una sentencia favorable de un procedimiento administrativo o de una autoridad federal, se procederá, depende de la posición del terreno, a entrar. Son 15 en algunas áreas y 30 cabañitas por hectárea. Eso no es nada. Podemos desarrollar algo muy bonito y meterle ahí al drenaje y muchas cosas. Ahora, una cosa sí te digo, y de una vez ya para que quede claro, porque todo esto es pura llamarada de petate. Una cosa son los operativos, sí, muy bien, qué bueno que la Profepa esté tomando acciones, qué bueno que hayan parado algunas gentes que sí están causando daño, como las gentes que tenían un tractor ahí. A nosotros nos duele mucho ver ese tipo de acciones, pero también hay gentes que llevan ahí 20, 25 años y que merecen respeto y legalidad, porque todos somos mexicanos, ¿no? Y somos los gobernados y el papá gobierno tiene que protegernos, ¿ok? Pero una cosa sí que quede bien clara. Independientemente se perdiera la controversia o que esto prosperara y demás, lo que es el procedimiento de la inconstitucionalidad del decreto expropiatorio de 81 es un caso, licenciado, con todo respeto, que tienes perdido, que lo vas a perder. Lo vas a perder, vas a ver. No hay manera de que ganes un decreto que dice Felipe Carrillo Puerto, que tiene las coordenadas en el mar y que nunca se pagó. ¿Sabes qué es lo correcto? Lo correcto es hagan otro decreto. Nada más que no lo vas a querer hacer, ¿sabes por qué? Porque ahorita ya se tiene que pagar a valor comercial. Ya Esto tienes es bien que notificar simple. Personalmente. Yo espero Son que las nuevas en esa 2 tesis de la bolita Suprema. mágica en la que vimos que lo voy a perder, que no lo voy a perder yo porque no lo litigo yo, pero bueno. En esa bolita mágica a lo mejor valdría la pena que pusiéramos la jurisprudencia del Pleno de la Corte, que dice que el cintillo del decreto no forma parte del decreto. Luego, si el cintillo dice Felipe Carrillo Puerto, no forma parte del decreto. El decreto empieza cuando dice al margen el escudo nacional, etcétera, etcétera. Así, Y de ahí para abajo no dice Felipe entonces, Carrillo Puerto. Si el cintillo no importa, entonces Hay ¿cómo otra lo ubicas? jurisprudencia que habla de error de dedo para el caso bueno, de que ok. esté mal. Hay error de dedo. ¿Y cómo le vas a hacer El con las numerito 384 de lo hectáreas que en el hace mar? que las 384 hectáreas se vayan al mar. Primero, nada en la ley prohíbe que también el mar territorial sea protegido. Segundo, Imagínate. si se prueba que eso es un error de dedo porque el resto de las circunstancias te hacen saber a lo que te referías, y el señor licenciado no me va a dejar mentir, cosas como la carretera o las ruinas, esas no las vamos a poder quitar ni mover, ¿verdad? Y son puntos de referencia del decreto. A ver, abogado, yo no sé Tercero, mucho de esto. también Abogado, ese mismo abogado. decreto te dice, si me dejan terminar, ese mismo decreto te dice conforme al plano de la SAOP, y el plano está bien. Lo Oye, que está mal bien, ¿ya es viste lo nada que te más acaban el número de decir los coordenadas. jueces? Nada más para que se sepa aquí, los señores mandaron un plano ahí muy raro. Entonces el perito le dijo al juez, oiga, esto está muy raro, que me manden el bueno. Entonces el juez les dijo, tienes 3 días para entregar el bueno. Y les volvieron a mandar otro tampoco. más raro. A ver, Tampoco eso es pregunta cierto. raro. Te dijo, tienes 3 Si días cae- para si- decir si una quién de es la la parte autoridad cae que lo en- tiene, en y ya el se mar, contestó. Tiene que ratificarlo el Ya se secretario contestó. de Marina, Qué bueno. cosa que no se hace. Entonces, digo, son muchas inconsistencias. Yo creo que tendríamos que pensar en lo que sigue, ¿no? Justamente en buscar la forma de resolver esta deficiencia que tiene la creación del área natural protegida, que como explicaba el secretario Díaz Carvajal, se pretende defender. Y creo también que había que resolver los asuntos puntuales de las clausuras que se realizaron en el área, en donde se buscara el que el espíritu de la ley se aplicara, que es justamente la prevención. La intención de la Ley General de Equilibrio Ecológico es prevenir que pasen este tipo de cosas. Y cuando pasan, a través de medidas de mitigación y compensación, hay que resolverlas. ¿Qué medidas de mitigación estarían dispuestos los particulares que están afectados en este momento? ¿Qué medidas de compensación? ¿La autoridad qué cree conveniente hacer con una multa, por ejemplo, para invertir en un proceso de restauración de algunas de las áreas que tengan que ver? Y hay una cuestión que me preocupa y que quiero dejar claro, que tiene que ver con algunos cintillos o algunas 8 columnas que he visto en el periódico que hablan sobre la demolición. Yo creo que la Profepa no tiene facultades para demoler. Nadie ha dicho eso. Hay Nadie. algunas declaraciones en el a mí periódico. A mí me salió mi resolución, 90 días para derruir mi hotel y 1.200.000 pesos de multa, y por eso te metí el juicio. Ahí, de nulidad. colega, estarás de acuerdo conmigo que no son facultades de 100%. Profepa. Tendría que hacerse una concurrencia con el municipio, y aquí destaco una cuestión fundamental. Qué pena que un municipio incipiente como Tulum inicie con un asunto de esta naturaleza. Pero yo creo que se va a fortalecer, y yo creo que
con la voluntad política de la autoridad y con la voluntad de los particulares, este asunto puede resolverse y me parece que hay que recurrir a la memoria. En 1994 el Acapulco Diamante fue clausurado con 18 o 20 inversiones muy relevantes, mucho más relevantes en términos de metros cuadrados de construcción que lo que hay ahora en Tulum. Ciertamente no era área natural protegida, pero era muy importante lo que sucedió ahí y se pudo resolver. Yo creo que estamos en una situación para que esto se pueda resolver. Hay cosas muy interesantes que acabas de mencionar. La primera, sentarse y ver estos dos puntos junto con los particulares. No se vieron, se actuó. Nunca se tuvieron estas reuniones, no se vio. Quiero decirle, y por eso le hice hincapié por la sonrisa que acaba usted de manifestar hace un momento, que no son agresiones, son preguntas. Esto no se llevó a cabo. O sea, llevaron a cabo un operativo rudo, fuerte. Si alguien y en algún lugar hemos estado necesitados de acciones de la Profepa, es en gran parte de Cancún y de la Riviera Maya, porque son muchos los abusos que han cometido los hoteleros con permisos que les da la Federación. Y una vez otorgados esos permisos, bueno, pues yo le doy la licencia de construcción, pues ni modo. Y no vayamos muy lejos. Recuerde usted que se violaron normas internacionales de protección al manglar para que el señor Faslich, el suegro de Azcarra Gallán, pudiese desmontar todo su terreno. Un terreno que formaba parte de la tercera etapa de desarrollo de Cancún y que estaba dentro de las facultades de Fonatur y ellos se lo vendieron. Y en automático lo devastaron. Se llegó a la fabulosa orden de correr al delegado y ese fue el remedio. Y ese fue el remedio, eso fue todo. Entonces, cuando se generan operativos de esta naturaleza, que no tienen una base de conciliación, que no hay una plática, que no hay un acercamiento, bueno, pues entonces se irritan a todos y es cuando se dice por qué a este sí y a este no. ¿Ibas a hablar, Gustavo? Yo sí comentar, hay casos, como que mencionó el delegado, en el caso de Península, quiero comentarte que es un predio en el cual Fonatur tiene un litigio en contra de este predio. El predio tiene una densidad, ellos acudieron al municipio en la administración pasada, les dieron una autorización mayor a por la que fue vendido el predio, violan un punto dentro del contrato que tiene con Fonatur. Fonatur está ya procediendo legalmente. Entonces, no en todos los casos necesariamente ha sido que Fonatur ha violentado las densidades. En este caso, nosotros, al igual que Profepa, tiene procedimientos contra este hotel, que se dice que es Los Vibriesca, por ejemplo, y sin embargo, tenía una autorización municipal. Entonces, no siempre ha sido que Fonatur ha violentado. Tenemos varios casos ahorita, y muchos, en los cuales estamos procediendo contra algunos empresarios que, como tú bien has dicho, han abusado, y obviamente estamos en procesos que son largos y en su momento se vendrán también sanciones, y dentro de las cláusulas que tiene Fonatur en su venta, cuando hay violación a las densidades, puede proceder la demolición por efectos contractuales. Entonces, sí, en el caso de Fonatur por haber violado tu contrato y exacto. Hay varios casos que tenemos ahorita vigentes. Pero no es el caso de las demoliciones ahora en Tulum. No, pero comento que sí ha habido casos donde sí ha habido necesidad, y no necesariamente porque Fonatur lo haya autorizado. Tenemos como el caso, por ejemplo, de Grand Island, donde hubo una controversia, toda una serie de cuestiones que generaron varios debates, donde finalmente se echó para atrás ese proyecto. Y, por ejemplo, nunca se cambió la densidad en el ayuntamiento. Si tú vas ahorita y tratas de solicitar un permiso de construcción, sigue teniendo la densidad de 20 niveles. O sea, nunca se formalizó en algo que se pidió que se echara para atrás. Es algo en el cual estamos trabajando ahorita en Fonatur, en los términos legales, para ver que se revierta esas densidades. Y sí comentarte que la postura en este caso, y muy tajante que trae Fonatur ahorita, es, uno, ver que las densidades se respeten, por una parte. Dos, respetar que la tierra de gobierno federal pues, no sea invadida. Tenemos muchos casos de predios donde se ha abusado y se han adueñado de áreas que no son de los inversionistas, son parte del gobierno federal, que finalmente pues, es de los mexicanos, y que obviamente pues, que parte de ese desorden que se dio en el pasado, sí tenemos instrucciones muy precisas. De irlo más o menos saneando. Pues sí, nos en contra de lo que está... Ya cuando la gallina dejó de poner huevos. El señor José Luis Mauleón,
Dice, la Profepa no tiene los argumentos necesarios, que dejen trabajar a los hoteleros. Es una ley ambigua y lastimosa. Lilia, no le están dando seriedad. Los depredadores siempre serán los desarrolladores. Basta de hacerse tontos. Ellos generan la corrupción, la depredación y el impacto ambiental. Eso es inaudito. Saludos a Gustavo Ortega, en Cozumel lo extrañan mucho. No sé cómo pueden dormir si dejaron a tanta gente sin trabajo. Como ustedes ganan el billetote, les valen. 150 familias. Este tema no le están dando seriedad. Los depredadores siempre serán los desarrolladores. No se hagan tontos, ellos generan la corrupción, son las primeras llamadas, enseguida leo otro bloque. Y me gustaría muchísimo que tuviéramos tiempo suficiente para que cada uno dé una exposición final. Adelante. Bueno, yo insistiría en la postura del Estado de buscar una solución a esta problemática, no solamente a la parte que tenga que ver con la forma de las inspecciones o de los operativos, sino también con el fondo del asunto para nosotros, es el Parque Nacional de Tulum. Y hacer la invitación, como le hemos señalado desde el principio al secretario Rafael Elvira por parte del gobernador, antes de toda esta controversia que se ha suscitado, de sentarnos y revisar precisamente cuál es la situación que pudiese guardar y el mejor fin que puede tener la protección del Parque Nacional. El gobernador ha sido muy claro en el sentido de que el Estado es un Estado que está buscando precisamente la sustentabilidad en todo lo que venimos haciendo en ordenamientos y demás, y el Parque Nacional para nosotros, como bien lo comentó el gobernador en su momento, el Parque Nacional no es de Quintana Roo, no es de México, es del mundo. La zona arqueológica es una zona arqueológica que es de la segunda más visitada después del Teotihuacán, y bueno, es el símbolo también del nuevo municipio de Tulum, y diría que bueno, ahí está, si bien una línea en función de un litigio, yo creo que hay que buscar una solución que conlleve a la protección del área y que realmente sea lo que ambientalmente deba proceder. Yo sí creo que hay que hacer una muy buena revisión ambiental y fijar cuál puede ser en un momento dado la nueva poligonal de este parque. Gracias, Javier Díaz Carvajal. Señor Raciel Villegas. Bueno, yo quisiera puntualizar en el sentido de que la situación yo la veo muy simple. El artículo 28 de la LEGEPA obliga a cualquier desarrollador que pretenda construir en un ambiente costero a contar con una manifestación de impacto ambiental debidamente autorizada. El artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales dice que aquel que use, ocupe, utilice o explote la zona federal sin contar con el título de concesión está cometiendo un delito. Igualmente hay disposiciones tanto en el Código Penal Federal como en la LEGEPA sobre las cuestiones de cambio de uso de suelo forestal. Esa no es mi competencia, por eso no me meto ahí. La situación es muy simple. Los hoteleros deben contar con esos permisos. Si no tienen esos permisos, están infringiendo la ley. Y si a eso le sumamos que en esos predios, además, se metieron en la duna, porque hay hoteles que está la duna, la interrumpen, se enclavan en la duna y luego sigue, es más grave. Si a eso le sumamos que además tiene especies protegidas o en peligro de extinción, si le sumamos que hay mangle, si le sumamos que hay palma chit, que hay palma cacay, que hay otras especies, es más grave. Si le sumamos que eso además es un lugar de anidación de tortugas, que además están en peligro de extinción, es más grave. Entonces, esto es bien simple, hay que contar con esos permisos. No es pretexto el que me digan, es que yo construí así, yo no construí así, me lo vendieron. Si embargas un carro y ese carro no viene con una tarjeta de circulación, no puedes vivir el resto de tu vida diciendo que no voy a tener tarjeta de circulación porque así me dieron el carro, hay que conseguirla. Si tienen sus permisos, todo está en orden. Si no tienen sus permisos, van a tener problemas con Profepa. Gracias, don Raciel. Gustavo Ortega. Quiero decirte que, de que está el tema de desarrollos turísticos, yo quiero decirte bueno, que nuestro tema realmente no tiene nada que ver con el asunto de Tulum en particular. Yo veo en Cancún un futuro muy interesante. Yo quiero decirte que me está tocando una etapa de Fonatur donde vamos a lograr consolidar dos de los proyectos aspiracionales de Cancún, Puerto Cancún y Malecón Cancún. Y yo veo que Cancún en los próximos 3-4 años vamos a ver florecer una gran cantidad de productos turísticos que van a permitir renovar Cancún y obviamente reiterarte la postura que tenemos de respeto absoluto al medio ambiente y a la legislación vigente en materia ambiental. Hablando de Puerto Cancún, después hablamos de lo que va a pasar con la colonia de al lado, ¿eh?
Hay un proyecto por allá. Porque se les inunda y entonces sí, todos los Pero el servicios problema- para el las problema dos de la- torres de Puerto Cancún y... Ese problema es anterior a como Puerto decía Cancún. Azcárraga, para los jodidos, el lodo. Quiero decirte Pero que lo es vemos un en problema otro anterior. programa. Encantado. Adelante, don José Gabriel Gutiérrez. Bien, pues reiterar que en Tulum, las gentes que vivimos en Tulum somos muy respetuosas. Queremos vivir en paz, eso es lo primero. Los que vivimos ahí queremos respetar nuestro medio ambiente. Queremos que nos dure para siempre, para nuestros nietos, para generaciones. Y dejar muy en claro que la gente de Tulum es gente que vive en paz, que no necesita este tipo de exhibiciones para poder entrar en la ley. Claro. Don Luis Jorge Morales. 2 puntos. Los operativos van a seguir no solamente en las zonas turísticas, sino en todo el estado. Hay muchos problemas que no son privativos nada más de Quintana Roo, por supuesto. Nos fijamos solamente en las zonas desarrolladas turísticas, cuando también tenemos otros problemas en el interior del estado, como tala y cacería furtiva, otras cosas que son de mucho interés. Y el otro punto que quiero tocar es añadir a una observación que hizo al principio el licenciado Arjona, que me pareció muy interesante, pero que la quiero complementar cuando habló de las densidades. Se habla nada más de aspectos legales y no estamos hablando de los aspectos técnicos de lo que puede soportar la capacidad de carga de un ecosistema. Esto es de suma importancia porque hasta esos desarrollos que son, entre comillas, ecológicos, a veces no tienen tratamiento de aguas residuales, no tienen la capacidad todo adecuada. Todo lo que es ecosistema. Sí, todo lo que es el ecosistema, pero también el manejo integral de los residuos que se producen. Se decía que la industria hotelera es una industria sin chimeneas por arriba, pero por abajo las tiene y las tiene muy fuertes. Gracias, señor. Licenciada Arjona, muy rápido, por favor. Una reflexión. El 25% del territorio del Estado tiene algún tipo de protección. Área natural protegida por el Estado, la Federación, el municipio. Otra cuestión que destaco con la finalidad de que se sepa que el Estado de Quintana Roo está conservado, protegido, cuidado. Otra cuestión, reglas claras. Norma de manglar que se emite la 022, la aplican, viene justamente un proceso específico para algunos predios, hacen una liberación que la ponen laxa y luego nuevamente la refuerzan con la emisión del artículo 60 ter de la vida silvestre. Entonces no hay certeza, no hay claridad en las reglas del juego. No hay claridad en las reglas de juego. Así es. Palazuelos, contigo Mi postura, cierro. qué bueno que la Profepa esté checando las cosas, pero está bien que lo hagan, pero tienen que cuidar sus métodos, sus medios. No pueden estar tratando a la gente como criminales. Tienen que poner orden, pero también tienen que respetar las garantías. Tenemos que respetarnos todos. No se puede poner ese terrorismo. Lo único que va a acabar es en confrontaciones. Tenemos que llegar al punto del diálogo. Más diálogo, menos fuerza. ¿Ok? Porque de verdad da miedo ese autoritarismo y da miedo esa cacería. No es así, hagan las cosas bien, denle chance a la gente que se defienda, regularicen, pero esas gentes tienen familia, tienen empleados, tienen mucho tiempo aquí, han trabajado, no son invasores, han comprado, están en el registro público del comercio. Vámonos respetando para crear no nada más un Quintana Roo hermoso, sino un gran país. Hay mucho que hacer en ecología. Qué bueno que estén trabajando, pero no somos criminales. Dos ¿Okay? fórmulas clave. Respeto y reglas claras. ¿Está bien? ¿Con eso podríamos cerrar? Legalidad. Vámonos respetando todos y vamos poniendo las reglas lo suficientemente claras para ser respetados y actuar con legalidad. Muy buenas noches. Usted sabe, mi nombre es Lilia Arellano.